Todo lo que pasa en Pueblo Ester está en un solo lugar. En FM Sueños, Breves Locales. Bueno, 10 y 28 de la mañana seguimos en el aire de la 92.1 hasta el mediodía de Pueblo Ester y la región, obviamente. Estamos ahí en internet, nos podés escuchar en www.radioestaciones.com.ar. Bueno, tema complicado a nivel nacional que el domingo, y como siempre en lo que es la tribuna opositora, el espacio conservador por excelencia de los medios argentinos, Jorge Lanata, el hombre que dijo que estaba cansado de que hablen de la dictadura, que criticó duramente la política de derechos humanos del gobierno, ahora sale con una denuncia, entre comillas, sobre César Milani, que lo comentábamos en el día de ayer. El nuevo jefe del ejército, entrado recientemente en vigencia a partir de todas las modificaciones que planteó la presidenta Cristina Fernández, designando a Agustín Rossi como ministro de Defensa. El CELS, y esto lo remarcábamos, el organismo más creíble, digamos, en las investigaciones sobre la historia de los militares, dijo que en realidad Milani no tiene en su historia y en su haber denuncias graves. En realidad no tiene denuncias, no denuncias graves. No hay denuncias que permitan corroborar esta denuncia de Lanata. Pero más allá de esto, Alberto, hay una mirada interesante sobre el rol que debe ocupar el jefe del ejército, no el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué busca la oposición con esto? Mira, yo no sé qué busca, pero busca siempre lo mismo, es decir, poner palos en la rueda, pero si uno analiza la historia política de las Fuerzas Armadas argentinas y latinoamericanas, siempre se da una constante, es decir, hay dos ejércitos en un solo ejército. Es decir, si uno mira la historia de América Latina también, siempre ha habido militares bolivarianos, sanmartinianos, o algunos sectores nacionalistas, Sandino, en Nicaragua, es decir, de izquierda, y ha habido un ejército liberal mezclado con este otro. En la Argentina es desde el principio, o sea, no nos olvidemos las disputas que había entre Rondó y San Martín. De alguna manera, cuando Irigoyen toma el poder, lo hace en revoluciones armadas, donde sectores amplios de las Fuerzas Armadas eran irigoyenistas, del ejército irregular, recién fundado por Richeri, que tenía una concepción de un ejército moderno. Bueno, ni hablar de Perón, con Savio, con Mosconi, que eran militares comprometidos con un proyecto político. Y a ese ejército se le oponía otro ejército que siempre usaban la misma palabra. Un ejército profesional, que era un ejército aséptico, un ejército que no se metía en política, que es lo que reclama hoy la oposición. Lo que hay que decirle a la oposición, que estos ejércitos profesionales fueron los que mataron gente, asesinaron, dieron golpes de Estado. Eran los profesionales al servicio de un proyecto que no era el proyecto nacional ni el proyecto latinoamericano. Entonces hay que tener cuidado cuando reivindicamos un ejército profesional, porque no vaya a ser que por defender un ejército profesional pongamos en la cúpula de ese ejército a un Videla. Fíjate vos el caso de Onganía, por ejemplo, que son los sectores del nacionalismo más reaccionario. Es decir, siempre ha habido el GO con la época de Perón. Dentro del ejército ha habido siempre disputas políticas. Y está bueno que así sea. No hay que despolitizar al ejército, como no hay que despolitizar nada, porque en realidad eso no se puede hacer. Los que quieren despolitizar en realidad quieren que se politice de acuerdo a un concepto diferente. Si se entiende esto, lo que está haciendo la oposición es justamente buscar un ejército aséptico, incorruptible, defensor de la Constitución, pero nosotros sabemos, en la historia argentina, y muchas veces, que estos ejércitos asépticos que defienden la Constitución son los ejércitos que dieron los golpes de Estado, más sangrientos, incluso el de Videla es el caso más, ni hablar de Pinochet en Chile. Es decir, yo creo que lo que busca este gobierno es, a través de su ministro de Seguridad, Agustín Rossi,
hacer una política a los efectos de tener un aliado incondicional a este proyecto de crecimiento económico de un sector militar importante que es el ejército. Si lo miramos con esta óptica, lo vamos a entender. La historia siempre es el instrumento más valioso para entender los hechos políticos, porque si no, nunca entendemos nada y creemos lo que dice Clarín, lo que dicen algunos liberales. Está bien que se dé un debate dentro del ejército y está bien que el ejército se dedique a la producción y que se dedique a lo específico. Ese es el ejército de Sabio, de San Martín, del brigadier San Martín, que hizo los aportes que han dado las Fuerzas Armadas en la Argentina han sido muy grandes, como también los desastres. El brigadier San Martín fue el que hizo programó toda la industria de los aviones. Sabio, bueno, con el tema del acero, Mosconi con el petróleo, irigoyenista, Mosconi. Ese ejército es el que nosotros necesitamos, por lo menos el que queremos. Entonces queremos un jefe de ejército que esté comprometido con ese proyecto. Bolívar, San Martín. ¿A quién se le puede ocurrir? Porque si uno analiza, San Martín era un militar, ¿cómo sería? Profesional, o se metió de lleno en la política, incursionó, fue jefe del Estado del Perú, dio el primer golpe de Estado contra el triunvirato de Rivadavia. Es decir, era un militar metido en la política. O sea que es medio tonto esto de analizar de esta manera los comportamientos del gobierno. A mí me parece que por ahí pasa la cosa. Sí, la acusación más grave que querían hacer recaer era la supuesta vinculación con delitos de lesa humanidad. Pero creo que lo importante en este caso es revisar la política de derechos humanos. En todo el ejército estuvo complicado con los derechos humanos. Es decir, no fue un sector del ejército. Desgraciadamente, hubo muy poquitos ejemplos que los rajaron del ejército, a los que denunciaron esta violación de los derechos humanos. Si tenemos que buscar a un militar que no haya tenido nada que ver con el tema de los derechos humanos, no sé dónde lo vamos a sacar. Porque estaban todos en mayor o menor medida complicados. Porque el Colegio Militar de la Nación era un instituto de formación y de capacitación militar que estaba dirigido por estos sectores. Entonces, hablaban de la lucha contra el comunismo, de la lucha contra, los sectores que venían a invadir con la bandera roja. Eso se enseñaba en los colegios militares. Por supuesto, en este proceso democrático, sobre todo con Alfonsín primero, y ahora con este gobierno, ese contenido en la formación del colegio militar fue variando. Y aparecen militares que empiezan a reflexionar acerca de qué lugar debe ocupar las Fuerzas Armadas. Entonces, es todo un proceso lento, pero decir está complicado. Bueno, que me digan a ver quién no estaría complicado. No, pero que además, esto lo volvemos a remarcar, hay casos que fueron más evidentes de complicación, claro, con delitos de lesa humanidad, y casos que fueron menos. Pero en este caso el organismo más serio que hay en la materia, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, lo ratificó en un documento que se publicó inclusive cuando asume Milani, hace exactamente 12 días atrás o 15 días atrás, cuando todavía la Nata no había presentado la investigación. Por lo tanto, no podemos calificar de una publicación oportunista, en este caso la del CEL, porque es un organismo serio que viene laburando y que dijo, bueno, no, en realidad no tenemos nada que objetarle porque revisamos todos los ascensos militares y hasta el momento, bueno, así están las cosas, con esto que es un debate serio, largo y más que extenso.